Are you the creative type? Then you already know lots of cool things Photoshop can do, like create eye-popping images for social and gorgeous graphics for t-shirts and posters. But did you also know it can instantly turn a gray sky into a fiery sunset, change black and white to color in a click, or make anything in your photo magically disappear? Maybe you're wondering, can anyone use Photoshop to take images from ordinary to amazing? Nope, everyone can. Visit Photoshop.com and get started for free. Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MyJobMag, bienvenidos a un nuevo episodio de la semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes publicadas en mtvpro.es y myjobmag.com. Os hago el adelanto de lo que toca hoy, sobre todo va a ser muy importante hablar del SRAM Eagle Powertrain, que es ese sistema, motor, luego veremos cómo lo llamamos, tan esperado por parte de SRAM para e-bikes. También vamos a seguir también con la parte eléctrica hablando de la nueva Turbo Cryo SL. Y vamos a acabar, esta vez sí, quitando los motores para hablar de la Leaf de Goat, que es la nueva bici de gravel de Leaf, esa marca que, como sabéis, está especializada en ciclismo femenino. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Juan Daniel Hernández, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Y Víctor Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros y afrontar otro podcast de nuevo. Bueno, pues vamos al lío. El muy esperado y poco secreto que tenía SRAM entre manos, aunque ha habido matices o ha habido sorpresas, que es ese SRAM Eagle Powertrain. Dani, te dejo. Sí, porque, bueno, yo creo que es muy esperado, pero no ha sido lo esperado. Porque, bueno, repasando todo lo que hemos estado publicando estos meses de atrás, creo que todo el mundo esperaba que SRAM sacase su propio motor para e-bikes. Y SRAM lo que ha sacado, o lo ha querido denominar como un ecosistema. ¿Por qué? Porque quizás lo que más buscábamos todos, que era precisamente la parte del motor en realidad es una colaboración con Brose, es un motor con Brose, con especificaciones propias y específicas, valga la redundancia, para SRAM, pero es Brose. Esto quizá nos lleva un poco a plantearnos qué ha pasado, porque SRAM, sabéis que hace tiempo compró Amprio y todos esperábamos que SRAM sacase un motor con su propia marca. Entonces, lo que ha hecho SRAM es lanzar lo que, como ellos llaman, un ecosistema que incluye todo el sistema de transmisión, batería, etcétera, etcétera, y hacerlo bajo sus parámetros, pues eso, normalmente de cero cables, máxima simplicidad o simplicidad en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. De hecho, repasando toda la información que hemos tenido al respecto, como os decía, la parte del motor se nos quedaba en un segundo plano, ¿no? O se nos quedaba un poco más atrás. Lo primero que... ¿Te refieres, perdona, a que SRAM no ha incidido mucho en esta parte? Otras veces efectivamente. Hay lanzamientos en los que nos dan información muy concreta del motor, y en este caso, como que SRAM, a partir del momento que estamos hablando de un Brose Drive S, es un motor relativamente conocido en la industria, lo ha puesto en un segundo plano. Efectivamente, lo ha puesto en un segundo plano, porque además tiene argumentos, ¿no?, con este motor para que hubiese sido el gran titular, pero SRAM lo ha querido poner en un segundo plano. Como sí, digo, sí y no, luego te cuento, perdona. Vale, como digo, SRAM lo que ha hecho es vender, ¿no? Entendiéndonos vender, sino presentar todo su ecosistema y, ya te digo, centrándolo todo en una mayor simplicidad. Por ejemplo, del Eagle Transmission ya hemos hablado mucho, conocemos los grupos con Eagle Transmission, la tecnología, y en este caso SRAM lo que volvía a incidir es que las transmisiones Eagle Transmission están preparadas para, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, cuanto más fuerte estemos pedaleando al cambiar, más suave va a ir el cambio, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esto, que como digo ya es conocido, nos vamos a la parte eléctrica. Por ejemplo, SRAM lo que nos ha presentado es un sistema en el que con dos AXS Pod Controllers, que llaman, ¿no?, dos botoneras con dos botones cada una, controlamos absolutamente todo. O sea, modos de asistencia,
cambios, tija telescópica, configuración, podemos controlarlo todo con un código de pulsaciones cortas o largas, pero básicamente con 4 botones podemos controlar todo en la bici. Lo tenéis detallado en el artículo que hemos publicado en MTB Pro, lo que se consigue con las pulsaciones cortas o las pulsaciones largas. Estas botoneras además lo que hacen es uniformar todo lo que es la estética del manillar, porque, joder, perdón por la expresión, son botones, son mandos iguales y entonces, claro, no sucede como sucede habitualmente que tenemos un tipo de mando para el cambio, un tipo de mando para los modos de asistencia de las e-bikes, otro tipo de palanca para las tijas telescópicas. En este caso queda todo más estéticamente uniformado y digamos que más minimalista. El manillar queda más despejado. Hay una cosa que es importante que sepáis y es que los pod controller no son compatibles, no son los mismos que los mandos AXS que si tienes una XS tienes actualmente. Es un mando aparte. Eso es importante. Eso sí, la estética y la ergonomía es exactamente la misma. Efectivamente. Y de hecho, son fundamentales para lo que es el powertrain. No funcionan con el Eagle Powertrain, no funciona con ningún otro tipo de mando, botonera o como queramos llamarlo. Además, en la centralita que va en el tubo horizontal, también llamada vulgarmente display, aunque sea, efectivamente. aunque no sea realmente, pero bueno, sí. Claro, el display es la pantalla, por ser más ortodoxos, ¿no? El display es la pantalla y esto incluye, en este caso SRAM ha incluido 2 botones. El habitual de encendido y apagado y el botón que llaman AXS con el logo de su tecnología AXS. Y con estos botones exactamente igual. Mediante pulsaciones cortas, mediante pulsaciones largas podemos controlar prácticamente todo lo que es la parte eléctrica, tanto cambio de modos de asistencia como búsqueda de dispositivos para emparejar. ¿Qué más? Ahora ya vamos saltando, vamos avanzando, sin meternos todavía en el motor. Gran novedad del Eagle Powertrain. Incluye un cambio automático. Algo que ya hemos visto en Shimano, pues SRAM lo incorpora a su Eagle Powertrain y, bueno, lo ha denominado también Auto Shift, escrito separado, ¿no? Pero bueno, así lo ha denominado y es un cambio, pues como digo, automático, que además tiene la opción, también como vimos en su momento en Shimano, de lo que ellos han denominado Coast Shift, que es cambiar sin dar pedales. Y por cambiar queremos decir no solo que tú des al mando y se suba o se baje el desviador, sino que además se engrana la marcha sin dar pedales y sin movimiento de bielas. Esto también es algo que hemos visto, es algo muy práctico y muy útil, por ejemplo, cuando estamos bajando para adelantarnos si se acerca una subida, si se acerca, si vamos a salir de una curva cerrada, etcétera, etcétera. Ya digo que SRAM lo ha denominado Coast Shift y que son, digamos, las 2 grandes inclusiones que tiene SRAM con su Eagle Powertrain. Una pregunta, Dani, para que quede claro y yo que estoy ahí un poco investigando en este tema que sobre todo lo has tratado tú. El Coast Shift es lo que, digamos, el equivalente, entre comillas, al Free Shift de Shimano también, ¿no? Sí, podría decirse que sí, que es que tú manejas, en este caso el cambio no es automático, sino que tú lo manejas desde las botoneras, desde los mandos, engranas la velocidad que quieres y sin necesidad de dar pedales, la cadena sube o baja al piñón deseado, se engrana la marcha. Insisto, la clave de aquí está, la clave de todo es que es sin dar pedales. Y por poner un ejemplo práctico que la gente entenderá, si nos vamos al ciclismo urbano, es cuando nos paramos en un stop o en un semáforo, tenemos engranado el piñón pequeño, nos interesa salir con el piñón cuarto o quinto, subimos 5 veces y sin necesidad de que demos pedales, sin necesidad de mover la bici, la transmisión se engrana en ese piñón.
También es importante que lo que habéis comentado del cambio, digamos, cuando estás pedaleando, del engranar el cambio, también se produce si estás en el modo automático. Si tú, por ejemplo, él detecta que tú estás bajando y que estás a una velocidad determinada o lo que sea, lo que va a hacer ya es engranar. Él solo va a ir engranando hacia abajo para que vayas al piñón más pequeño, por ejemplo. También, si alguno de vosotros no ha visto en algún vídeo cómo funciona este sistema, y alguno está diciendo, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Que baja el desviador? No. Ya lo ha comentado Dani, pero para que os hagáis una idea, tú tienes las bielas paradas, pero el plato sigue girando. El motor hace que gire el plato para que engrane la marcha de atrás. Es decir, es un sistema que esto si no fuera con un motor eléctrico en el pedalier sería imposible. Efectivamente. Y bueno, decir, por ejemplo, que el desviador trasero o cambio trasero de la Eagle Powertrain lo podemos usar de dos formas. Tiene, por un lado, un conector con cable a la batería general del sistema, o se puede utilizar con las baterías AXS convencionales, que es un tema interesante porque, y por cierto, aun adelantándome mucho, como ha surgido, os lo cuento, las baterías del Eagle Powertrain están preparadas para que, si se descargan por el uso y nos quedamos sin asistencia, todavía tenemos 2 horas de cambio y de luces, afirma SRAM. Es decir, guardan un pequeño remanente para que, aunque sea dando pedales nosotros 100% sin la asistencia, sí que dispongamos del cambio, pues para poder llegar a casa o donde sea. Es que tú imagínate, encima que te quedas sin batería, te quedas sin cambio y estás hundido en la miseria. O sea, que tiene todo el sentido del mundo, claro. Totalmente. Oye, hablando de baterías, Dani, un dato importante yo creo que es importante saber. ¿Qué baterías tenemos? ¿Qué opciones tenemos de batería? Vale, saltándonos un poco eso y yendo a las baterías, efectivamente tenemos 2 baterías. SRAM ha lanzado 2 baterías, una de 630 vatios hora y que pesa 3 kilos, y una de 720 vatios hora y que pesa 4,1 kilos. Para que os hagáis una idea, ¿por qué estas baterías? Bueno, SRAM las ofrece para... La de 630 está pensada para cuadros en los que la batería, digamos, que se introduce por abajo y es lo que llaman deslizante, pero sobre todo para los cuadros que el tubo diagonal se abre e introducimos la batería por cualquier lado del tubo diagonal, bien lateral o bien, digamos, en la parte interior. Baterías integradas pero extraíbles. Efectivamente. Y la de 720 horas, es que en ese término, claro, la de 720 vatios hora también encaja porque es integrada y extraíble, pero de extracción, digamos, por la parte baja del pedalier. Es deslizante completamente, digamos que no es, no sé si la palabra sería abatible, pero por eso tenemos estos dos modelos de batería. Ojo, opción que da SRAM a los fabricantes, que es un matiz muy importante. Es decir, si vosotros tenéis esta bicicleta con el motor de 630, es muy probable, no creo que podamos poner la mano en el fuego, pero es muy probable que no podáis montar. Si luego queréis montar la de 700... De hecho, aventurándonos... Sí, aventurándonos un poco, yo creo que la de si tu bici... si el fabricante de la bici, ¿no? Puede utilizar la de 720, no es excluible de la de 630. Pero si el fabricante solo puede utilizar la de 630, no va a poder utilizar la de 720. Está por ver, pero vamos, las informaciones que tenemos al respecto por ahora, lo que nos indican es esto. Lo que sí que nos indican también es que el sistema está pensado para extraer las baterías de una forma fácil utilizando solo una llave Allen. Es decir, que con una llave Allen, digamos que se liberarían las tapas laterales en el caso de la 630 o la tapa inferior en el caso de la de 720 vatios hora. Uh-huh. Y otra cosa muy llamativa es que tenemos un range extender. Para una bicicleta full power, me parece una opción... Bueno, supongo más pegada a la de... Bueno, yo con 630 vatios creo que casi cualquier persona tiene más que suficiente, pero RAM por si acaso, para tal, pues la opción también de range extender.
Sí, con 250 vatios hora, con lo cual nos vamos a cifras de 880 y 970 vatios hora de autonomía, que creo que es, bueno, o sea, da para excursiones de varios días. Pero bueno, además, con el cargador que lanzará SRAM, tiempos de carga razonablemente cortitos. 4 horas y media para la de 630, 5 horas para la de 720 y menos de 2 horas para el range extender de 250. Es decir que, vamos, unos tiempos de carga bastante contenidos. Yo, volviendo un poco al tema del motor y de prestaciones, a mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, la cuestión de que hayan empleado solo 2 modos de asistencia, ¿no? Cuando normalmente lo que estamos acostumbrados en la mayoría de motores es a contar con 3 modos, incluso con 3 y un boost o un turbo adicional. Pero bueno, 3 es la decisión mayoritaria de casi todas las marcas y SRAM ha optado por 2 modos, ¿no? Solo Juan Daniel. Sí, En esto son unos genios. Así os lo digo. A ver, ¿por qué lo digo? Porque la pregunta, además, el nombre de los modos no es casual. No es nada casual. Es decir, al final, no. y aquí empiezo un poco, si te parece, Dani, no sé si tienes, pero un poco mi opinión, ¿no? Leyendo ayer lo que escribías y la información que tenemos, son 2 modos y uno es, si no me equivoco mal, uno es range y el otro es rally. Vale, entonces, claro, el concepto rally, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de una empresa americana, viene de tiempos pretéritos, como dijo aquel, de los 90, un poco del ritmo, del rendimiento, y luego tienes el range, que es evidentemente evocador, es decir, algo que te da autonomía y algo que te da rendimiento. Ya está, autonomía y rendimiento. Esto es lo que tienes. Es decir, Totalmente. Además es que, perdona que te interrumpa, pero el concepto rally, como dices en Estados Unidos, no es exactamente igual al concepto rally que tenemos aquí. No solo son los rally exacto. ride de tierra con coches, de motos, etcétera. No solo es el rally cross country, como lo llamábamos nosotros, sino que el rally es un concepto muy similar a lo que también entienden como performance, a rendimiento. Por eso encontramos el término rally en otras situaciones. Y eliminas un modo, digamos, también hay que entender que RAM viene de un país en Estados Unidos en el que todavía tienen que defender las e-bikes. Yo he visto todavía vídeos de marcas americanas que en el año 2022-2023 estaban intentando ser didácticos y defender que una e-bike no es un modo de hacer trampas ni nada por el estilo. Y eliminando también el modo boost, modos turbos, modos lanzamiento, modos que te cuento, etcétera, etcétera, o sea, modos, fuera de bromas, pues tipo boost o turbo, que son modos que psicológicamente aquí en Europa pues nos pueden dar igual, pero bueno, que hay gente que como dice, turbo, boost, es como, yo cuando recuerdo boost, claro, como soy tan viejo, me acuerdo del Coche Fantástico, sacando alerones Sí. y yendo muy rápido. Claro, entonces se han quitado eso, porque realmente el modo turbo o el modo boost pues se usa poco y lo usa poca gente, y a lo mejor la gente que lo usa o que lo usa intensivamente, pues RAM considera que no es su público. Sí que es cierto que sobre los modos yo sí que veo un pequeño, o veo una diferencia respecto a la competencia, y si parece vamos comparando, y es que falta un modo automático, a lo mejor, que es algo que se ha ido poco a poco en la industria, ha ido surgiendo, sobre todo para el público que llega a nuevo. Pero supongo que también el criterio de RAM dice, bueno, pues no, yo no pongo modo automático porque realmente con 2 modos, y siendo muy claro, pues esto es lo que hay. Eso habría que probarlo. Habría que probar, por ejemplo, respecto a la diferencia, respecto a los modos automáticos que podemos encontrar, por ejemplo, en Bosch, respecto a lo que tiene RAM. Habría que verlo. Pero vamos, a mí lo de los 2 modos, perdonad, me parece mucho más. Me parece, mucha gente pensará que es como una desventaja o como que es una diferencia respecto a lo que les parece, en ese sentido, genial. A ver, yo creo que hay que entenderlo también de una forma muy global. No sabemos el motivo, pero yo creo que la apuesta de RAM ha sido clara por la simplicidad. Sí. Está, como os decía, en lo que son los AX Pods, de simplicidad estética y hasta cierto punto funcional. Está al incluir los modos de cambio automático, una simplicidad de cara al usuario,
y está en eso, ofrecer un motor con pocos modos. Es la apuesta de RAM. Yo no me meto en que sea mejor ni peor. Digo que es la apuesta de RAM. Modos que además son personalizables, es decir, que... Esa es ahora la Claro. otra parte que iba a decir, que eso sí, todo esto que estamos hablando, RAM ha hecho mucho hincapié en el alto nivel de personalización que tiene el Eagle Powertrain. A través de una app podemos personalizar desde pues, los modos de asistencia, tanto en potencia máxima o el nivel de asistencia que nos da, leído en porcentaje, como los controles de las funciones de los botones de los AX Pods, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ha hecho es, te lo voy a dar muy sencillo, para que tú te montes en la bici, salgas andando y tengas que preocuparte de poco o nada, pero hay, amigo, que si quieres tocar, tienes mucho donde tocar, mucho que cambiar, mucho que poner a tu gusto. Entonces, está muy bien. Luego la otra cuestión es que también puedes personalizar, también como ocurría en el caso del EP801 en Shimano con el FreeShift y el AutoShift, también puedes personalizar el tuning del cambio automático, que es algo que ya vimos en el caso de Shimano que es necesario, o sea, que porque puede resultar más o menos intrusivo en función de esa configuración, y tú puedes personalizarlo para que en función de tu cadencia de pedaleo sea más o menos intrusivo o se adelante o se retrase más a tus necesidades. Yo creo que en esto, pues también habrá que probarlo, pero intuyo que va a ir un poco igual que las sensaciones que nos dio Iñaki Gavín con el tema de Shimano. Yo creo que va a ser la típica funcionalidad que para el que lleva mucho tiempo con la bici, pues lo verá más o menos útil o lo verá más o menos intrusivo, pero que es una gran ventaja para la gente que llega nueva. O sea, tanto en un caso como en otro, yo creo que es una ventaja. En el caso de RAM, una cosa también muy importante es que han hecho algo también muy interesante, y es, vale, tenemos el motor, el Drive S de Brose, que además no lo esconden en ningún caso, pero quiero controlar toda la interfaz. Es decir, Sí. Quiero controlar toda la interfaz, que es algo que ya hemos visto antes, precisamente también con un Brose, que es con Specialized. Specialized usa un motor también para sus Levo, para las últimas generaciones de Levo y para la Kinivo, basado en Brose, y lo que tiene es que el motor es Brose. En Specialized sí que queda prácticamente... Incluso habrá gente que lleve una Levo y no sepa que lleva motor Brose. No está tan expuesto, pero más allá de lo que hay, lo que sí tienes, por ejemplo, en Specialized es que tienes el Mastermind, que es la interfaz, o sea, lo que es la que llamamos la centralita o el display o como lo queramos llamar, que es de Specialized 100%. Y luego tienes la aplicación Mission Control, que es una de las grandes ventajas y algo que hace que la Turbolevo sea una bici una de las e-bikes más interesantes del mercado, que también está personalizado. Y con esto lo que voy, he visto algún comentario en redes sobre el tema de bueno, qué decepción que sea un Brose. O que sea un Brose, en este caso un Drive S, por eso, porque yo creo que todos estábamos esperando, después de la compra de Amprio, que hicieran algo nuevo. Yo no lo descartaría, ¿eh? Yo creo, de hecho, no lo descartaría. Yo apostaría a que tarde o temprano acabaremos viendo algo hecho por la propia SRAM. O a lo mejor lo que ha hecho es ha comprado y ha hecho movimientos para ver exactamente en lo que está. Evidentemente, a lo mejor esta alianza es fruto de una necesidad, que es la de que SRAM estaba a mucha distancia de sus competidores y sobre todo de su competidor principal aquí, que es Shimano, por el tema de transmisiones. Y yo creo que una manera de poder recuperar distancia en poco tiempo es con una alianza. Está claro. También es posible que sea un primer paso en el que poder desarrollar completamente las aplicaciones de software en función de lo que se quiere, se necesita, porque a lo mejor por cualquier cosa el propio motor de RAM ha tenido un retraso en el desarrollo, pero toda la parte de software la puedes ir desarrollando, probando y afinando. Yo creo que ahí no lo sabemos. Yo creo que simplemente de momento, o sea, no lo sabemos, es obvio que no lo sabemos, pero yo creo que a lo mejor simplemente es tan fácil como decir, bueno, nosotros vamos haciendo nuestros desarrollos que pueden salir bien, pueden salir mal, y si salen bien, pero mientras tanto tenemos un aliado. Y el aliado es importante, porque en este caso Brose, de todas las marcas de motores que hay en el mercado, es una marca que seguramente es una marca que tiene vocación de proveedor.
¿A qué me refiero? Es decir, tenemos marcas como Male o como Yamaha, o sea, por supuesto, tenemos Shimano y Bosch. Shimano y Bosch siempre han ido de frente con su opción. Quiero decir, son proveedores también, porque al final también equipan bicis de las marcas. Pero siempre he tenido una vocación más de ir defendiendo su producto por delante y haciendo marca. Male es el cambio que hemos visto con Male. Male hace motores centrales, que esa parte sí que la tiene un poco más discreta, y luego tiene su motor trasero, que se van a tope con la serie X, defendiendo la marca y tal. Yamaha ha hecho también, yo creo, esa evolución. No sé qué opináis. Yamaha ha pasado de estar cómoda, fíjate, además siendo la primera marca que tuvo un motor pedelec, digamos, reconocible. Es una marca que ha estado durante un tiempo cómoda, siendo proveedora y no destacando mucho, incluso en el caso de Giant, detrás de la marca Syndrive Pro, aunque siempre estaba by Yamaha ahí puesto. Y Male siempre ha estado muy feliz y muy contenta de estar... Brose, perdón. Brose siempre ha estado muy feliz y muy contenta de ser proveedor, siguiendo la vocación de una compañía que es uno de los grandes proveedores en automoción. En automoción, Brose es súper importante, pero a que no la veis tan relacionada como otras marcas como Bosch. O sea, siempre yo creo que han tenido una vocación de estar un poco, de ser proveedores. De hecho, para quien no conozca Brose, es muy interesante que desde que lanzaron esta serie Drive S, han tenido ese intento de decir, bueno, ellos nunca han ido a tope haciendo presentaciones a la prensa ni haciendo grandes acciones. De hecho, este año ha sido el año que más, por ejemplo, en Eurobike, más fuertes han estado y más se les ha visto. Siempre he tenido, yo creo, la vocación de ofrecer un producto para las marcas. El Drive S, para quien no lo sepa, es verdad que es un motor que se lanzó en 2019, que nos puede parecer muy, muy lejano. Es verdad también que, fíjate, a mí lo que me ha llamado la atención es que en Eurobike tú y yo, Dani, vimos el nuevo PIC, el nuevo motor de Brose, que era muy interesante todo lo que incluía, y aquí estamos, digamos, con la versión anterior, pero es que la versión anterior son, para que os hagáis una idea, son 8 modelos lo que tiene Brose, porque tiene 4 variantes en aluminio, con carcasa de aluminio, y 4 en variante de magnesio. Que son la de magnesio es la que está utilizando el RAM, con distintas configuraciones para cargo, para urbano, para no sé qué, para no sé cuántas. Es decir, si tú no entras si no estás al tanto, piensas que Brose es un motorcillo que hay por ahí, tal, no sé qué, o sea, lo simplificas, pero luego dices, ojo, que esta gente hace mucho tiempo que viene pensando en ofrecer soluciones. Y yo repasando, cuando presentaron el motor en 2019, ellos desde el primer momento hablaban de personalización, de adaptarse de ser socios es decir, tienen esa vocación. Entonces yo creo que es una alianza que en ese sentido, pues, valga la redundancia, tiene mucho sentido. Yo creo que es una marca que está acostumbrada a trabajar e integrarse en las necesidades, es decir, mira, yo tengo aquí un motor, tengo aquí el hardware, ahora tú dime lo que necesitas, vamos a trabajar juntos y vamos a sacar algo modificado. Entonces, bueno... Aquí tienes el motor, aquí tienes el hardware, tienes toda esta libertad de desarrollar tu software, desarrollar el nivel de integración, porque de lo que decías, el nivel de integración, yo estaba pensando la importancia que tiene en el momento en el que le ha permitido a SRAM desarrollar sus cambios automáticos, etcétera, etcétera. Claro, es que no es fácil, ¿eh? O sea, lo que estamos demostrando también es que el mundo de las bicicletas eléctricas entra también en algo que ha pasado por todas las industrias, y es que todos estamos obsesionados con lo que se llama el hardware, o sea, las cosas, los engranajes y todo este tipo de cosas, pero ojo que la capa de software, los programas, lo que hay por encima manejando cada vez es más importante. Lo hemos visto en la propia Shimano. O sea, bueno, por irnos más lejos, Syndrive Pro, motor Yamaha, pero toda la capa de sensores y toda la capa de software que le pone Giant. Ahí ya tenemos un ejemplo. El propio Brose con Turbolevo y Kinivo. Tengo el Brose, pero luego yo le pongo todo mi expertise encima y todo lo que tengo. Mastermind, recordamos, y Mission Control. Y, por ejemplo, el caso de Shimano, que no es ajeno, porque Shimano ha hecho un desarrollo propio con Orbea, que es el RS. O sea, que tanto para el EP801 como para EP6. Es decir, que cada vez vemos más como el hardware es importante, evidentemente, pero, ostras, lo que hay por arriba también es muy importante. No hay que olvidar, además, una cosa. El hardware, en realidad, digamos que está limitado por las regulaciones
la potencia nominal de los 250 vatios, aunque por ejemplo en este caso hablamos de un pico máximo de 680 para el motor. Bueno, porque es la potencia media nominal y luego están los picos. Claro, claro. O sea, lo que es la confluencia de varios factores, entre ellos tamaño, entre ellos capacidad de gestión del calor, etcétera, etcétera, nos da unas potencias en unos pares o torques, como lo queramos llamar, en torno a 80, 90 newtons metro o inferiores, pero en muchos casos los inferiores están limitados precisamente por software, no por hardware. Es decir, totalmente. El motor tiene un rendimiento superior al que luego se ofrece y se limita por software, pues para una mejor gestión de la vida útil de la batería, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nos encontramos cosas así. Yo creo que... solo un apunte, que a pesar de que hemos visto que es un sistema que, bueno, ya se ha probado, ¿no? Con algunos equipos de competición, en pruebas de enduro y tal, todavía no hay fechas claras, ¿no? De comercialización o de montaje en bicicletas ni precios definidos, ¿no? Ya hay algunas marcas que van a salir con el sistema, como Transition, Nukeproof. Nukeproof, GasGas, sí. Entonces, y otra más que se me acaba de ir, pero sí, no es una de las grandes marcas que tenemos todos en mente por ahora. Pero bueno, están ahí. También yo creo que ahora mismo yo creo que están lanzándolo. Y bueno, pero esto ya ha pasado con algún otro motor, ¿no? Que arrancaba en marcas más, bueno, no sé si decirlo, más pequeñas o más de nicho. Posiblemente más de nicho, porque si te das cuenta, Nukeproof, Transition, incluso la propia GasGas, lo que conocemos, están, aunque tienen modelos, un catálogo más o menos amplio, pero están muy vinculadas y muy enfocadas al enduro. Bueno, sea como fuere, yo creo que en este sentido, y esta es otra cosa que, fíjate, me viene muy bien, porque me acabo de acordar algo que me parece también muy interesante, y es el impacto que puede tener que RAM salga con esto en el mercado norteamericano. ¿Y por qué? Porque el RAM sabe leer muy bien el mercado estadounidense y las e-bikes en el mercado americano no han funcionado. Juegan en casa, en ese caso. Pero las e-bikes en el mercado americano no han funcionado bien. O sea, no es algo, ya os decía antes, o no han funcionado como a nivel europeo. Por cierto, también quería decirlo, la alianza de RAM con una marca alemana también tiene mucho sentido. Recordemos que, por ejemplo, el centro de desarrollo o digamos el cuartel general de Specialized para e-bikes está en Europa. Está en Suiza, sí. Y ellos mismos, perdona, lo digo por darle contexto a lo que estás diciendo, ellos mismos en una presentación a mí me reconocieron que ese movimiento fue para estar justo en el núcleo, en el epicentro del movimiento e-bike. Consideraban Europa como el núcleo donde se estaba generando, desarrollando todo del movimiento e-bike. El mercado americano lo tenían más dejado de lado en ese sentido. Y SRAM, como empresa norteamericana, evidentemente va a pensar en el target de público, o sea, en su público objetivo, que es el europeo a día de hoy, porque es donde tal, pero también estoy convencido de que ellos, con su forma de comunicar, este tema de los modos, que ya os digo que a mí no me parece nada casual, o sea, conocen muy bien al público americano y pueden ser un intento más de que las bicicletas eléctricas en Estados Unidos se extiendan mucho más. Evidentemente, una empresa no puede, o seguramente no es fácil que una empresa provoque un cambio tan profundo, pero ayudará, porque ellos, ya te digo, creo que entienden muy bien ese mercado y además son muy buenos comunicando este tipo de cosas. O sea, ya sabéis, muchas marcas europeas, o por el caso de Shimano, son como más técnicas, muy de demostrar la capacidad técnica del producto, y el RAM, aparte de eso, también tiene una narrativa muy americana que hace que también muchas veces ese tipo de cosas se transmitan mejor. Pero bueno, por cierto, otro tema importante que me parece interesante resaltar, que el caso de SRAM, estamos hablando de un sistema que es compatible con todos los AXS, si no recuerdo mal. Ojo con eso, porque el que este sistema sea compatible con todos los AXS hace
que no tengamos un esquema de precios, para bien o para mal. Quiero decir, más bien para bien, es decir, puede arrancar desde precios, supongo, más asequibles, no lo sé, ya veremos, ¿no? Porque si hay un GX, pues es lo que me pareció entender ayer, Dani, que es compatible con cualquier XS del mercado. Sí, en principio parece ser que sí, y de hecho, como os decía, con los pod controllers controlamos hasta la tija Roxor Reverb AXS. De Exacto, hecho, RAM te decía, oye, ¿que quieres usar otra tija telescópica de cableado interno? Don't worry, está preparado, puedes, pero perderías la estética que tienes y el mayor control que tienes con una Reverb AXS. pero es que Siguiendo también... No, Dile, igual... dale, que sé por dónde vas, así que dale. Es que también es compatible con el Flight Attendant de RockSox. Efectivamente. O Y el sea, motor ahí nos hace como sensor de pedal del Flight Attendant, de todo lo que es la cantidad de lecturas que hace el Flight Attendant. Porque si los que nos escucháis no lo sabéis, RAM es propietaria de otras compañías como RockSox. Es decir, RAM tiene bajo su paraguas un puñadico de empresas. Nada, pero pequeñas, pequeñitas. Pequeñas. Y claro, esa integración lo que va a dar es un incentivo tanto al consumidor final, tanto a vosotros como ciclistas, como también a las marcas, que van a decir, ostras, pues a mí el tope de gama, y esto parece que no, pero a la hora de configurar una gama, pues alguna marca va a decir, pues hombre, a mí me viene bien el tope de gama tenerlo todo integrado, pues tener la XS tope de gama, pero claro, pues metemos RockSox con Flight Attendant, etcétera, etcétera, y ese tope de gama que a la vez que ese tope de gama... el tire width de las ruedas, o sea, vamos a tener... Claro, ese tope de gama que solo muy pocos pueden pagar, pero que es la foto de la gama. Es el embajador de la gama. O sea, entonces, es una estrategia muy bien pensada. Luego, a medida que vaya bajando la gama, pues igual hay que... Pero bueno, ya te digo que va a hacer que muchos competidores van a tener que reaccionar. También es verdad que no todas las marcas tienen la capacidad de generar ese tope de gama, pero es muy interesante ver cómo estos movimientos también tienen que ver con ese puzzle para crear bicis, para crear gamas, para crear, eso sí, aquí sí la palabra entra muy bien, ecosistemas en el que la gente pues va a buscar la máxima integración. Y la gente va a buscar, o sea, tú imagínate, pues tu bici, pues oye, me puedo bajar la tija telescópica con el XS, tengo las suspensiones contra todo integrado. Bueno, malo. Y todo, y el control de todos los parámetros de la bici en tu teléfono móvil. Para aquel al que le guste complicarse la vida, ojo. Exacto. Presiones desde las presiones de las ruedas, estado tal, a comportamiento de las suspensiones, etcétera, etcétera. Por cierto, hablando de comportamiento, y antes de que pasemos ya a otro tema, que sí que quería decirlo, cuando hemos hablado antes del modo de cambio automático, del autoshift, hemos hablado de que es personalizable hasta en 7 puntos. Quiero explicarlo un poquito más, quiero incidir en ello para que la gente lo tenga claro. Partimos de un punto estándar, un punto intermedio, y tenemos 3 modos, digamos, hacia una mayor sensibilidad y 3 modos hacia una menor sensibilidad. ¿Cómo lo mide? El principal factor que utiliza el sistema para saber cuándo cambiar es la cadencia que llevemos. A partir de ahí, pues podemos que cambie ante cambios, valga la redundancia, menos apreciables de nuestra cadencia, o que tarde un poquito más. Y como digo, eso en 7 puntos. Partimos de un punto base, que es lo que decimos, un punto intermedio, que es lo que decíamos antes, simplicidad para el usuario, ¿no? Un punto medio, el término justo, y luego lo podemos configurar en 3 posiciones más hacia un lado o hacia otro en función de nuestros gustos. Por cierto, una cosa que a lo mejor estamos dando por hecho que todos los que nos escucháis lo tenéis claro, pero que sepáis que este sistema de cambio automático primero se puede activar o desactivar. Si lo desactivamos, pues cambiamos como habitualmente, y que si va activado y nosotros en un momento dado queremos cambiar, si pulsamos nos va a hacer caso. Es decir, vamos a, digamos, por si de alguna manera, sobreescribir
el sistema automático. Vamos a poder nosotros, le vamos a forzar a cambiar sin ningún problema. Y aparte quiero decir otra cosa, que es que SRAM, en cuanto a todo esto que hablábamos de sensores, etcétera, etcétera, el sistema viene con lo que SRAM ha denominado Speed Ring, que es un gran imán compuesto por varios imanes que se ubica en el disco de freno trasero y que también da lecturas de velocidad, etcétera, etcétera. La clave de esto es que es una pieza que, como digo, tiene imanes en su interior, que se ubica en los discos de 6 tornillos. No es compatible con los sistemas Centerlock, pero como sabemos, bueno, los sistemas de frenos de SRAM por lo general utilizan 6 tornillos en lugar de Centerlock. Es decir, está todo pensado, digamos, sí, para... Es una decisión bastante coherente, ¿no? Claro. Es jugar en casa. Oye, incluso me hace gracia porque en una parte del dossier de prensa que nos mandaron era extenso, decían, pero ¿y entonces no puedo utilizar otros sistemas de frenos? Y claro, la respuesta que daba SRAM era, sí puedes, siempre que monten un disco de 6 tornillos, pero ahí, amigo, con nuestros frenos Stealth, la estética te va a quedar mucho más chula, va a ser todo mucho más bonito y va a estar todo mucho más encajado. Entonces, bueno, comprensible al 100%. Bueno, evidentemente son los movimientos tecnológicos de las marcas y de la industria. Si es que es algo normal. Bueno, yo creo que el movimiento de SRAM era un movimiento bueno, esperado. A lo mejor habrá gente que le haya sorprendido esta decisión. A mí me parece que es una nueva opción más y, como decimos, tener más opciones y tener más tecnología y más cosas disponibles, pues siempre es positivo, y luego cada uno que elija. Puede usar este sistema, este sistema full equip o lo que quiera. Así que bueno, yo creo que tener opciones siempre es positivo. Y bueno, seguimos eléctricos. En este caso nos pasamos a TurboCryo. A TurboCryo, pionera de las bicicletas eléctricas de carretera y gravel. Sí, bueno, una marca que ya ha salido antes mencionada, Specialized, y que esta semana nos presentó la segunda generación de la TurboCryo. Como tú dices, Luismi, pues una de las bicis que sentó un poco las bases de cómo debían ser las e-bikes de carretera y de gravel, ¿no? Hace unos años. Entonces, bueno, ha llegado esta TurboCryo 2 con novedades importantes que vamos a empezar a comentar un poquito. En primer lugar, no es que haya cambiado el concepto o la geometría, pero sí ha habido algunos cambios en cuanto a números y ángulos, ¿no? Nos encontramos en esta TurboCryo 2 con un reach un poquito más largo, pero que viene compensado también con el uso de potencias más cortas. Entonces, tenemos bicis que son un poquito más largas, más estables, pero sin perjudicar, digamos, la comodidad de cara al puesto de conducción, ¿no? Además, el ángulo de dirección también es un poquito más abierto, más relajado, para controlar mejor la bicicleta en situaciones que pueden ser más complicadas o más técnicas. Y el stack también se ha visto un poquito más elevado para aportar un poquito más de comodidad en el puesto de conducción y liberar un poco de tensión de brazos, de hombros y de toda la zona superior, ¿no? Interesante también, se aumenta el paso de rueda de estos cuadros, que recordemos están elaborados en fibra de carbono FAC 11R de Specialized. Todos los modelos vienen con ruedas de 700 por 47, pero Specialized especifica que puede llegar a montar hasta ruedas de 2,2 pulgadas de ancho en ruedas de 29. O sea, estamos hablando de ruedas prácticamente de XC, por lo que la versatilidad que adquieres con esta bicicleta es algo brutal. Otro dato importante de este nuevo cuadro es que se ha reducido el factor Q de la zona de pedalier. Se ha reducido en 12 milímetros. Ahora tenemos una medida de factor Q de 169 milímetros. Y bueno, como decíamos, también una de las grandes novedades es que incorpora el nuevo motor de Specialized, el SL 1.2, que ya se incorporó, que ya conocimos en la última versión de la Turbo Levo y que analizamos, si recordaréis, con nuestro compañero Iñaki Gavín en un bike check muy interesante, viendo la Turbo Levo antigua y la moderna. Pues ya en esta TurboCryo 2 se incorpora ese mismo motor. Recordemos que es un motor que aporta 50 Nm de par
con una potencia máxima, una potencia pico, como decíamos, de 320 vatios, y es pues, una diferencia bastante sustancial respecto a la versión anterior, que se quedaba en 35 Nm y 240 vatios de potencia máxima, ¿no? En cuanto a la batería, nos quedamos con la misma capacidad de batería de 320 vatios hora. Lo que pasa es que sí es una batería que ha reducido su tamaño, ¿no? Entonces, estamos hablando de un conjunto más ligero y de consumo pues, más eficiente, ¿no? También con la posibilidad, igualmente que la versión anterior, de añadir un Reach Extender de 160 vatios hora. Y luego también otra de las grandes novedades, digamos heredadas, entre comillas, ¿no? Es la incorporación del Future Shock 3.0, ese sistema de absorción de vibraciones incorporado en la zona de la dirección, que recientemente vimos incorporado en la última versión de la Specialized Roubaix, de la Roubaix SL8, ya estuvimos hablando de él, este nuevo 3.0 que pues incluye 20 milímetros de margen de suspensión o de absorción, con posibilidad de ajuste de precarga, de ajuste de sensibilidad, dependiendo también de la versión que montemos de Future Shock, porque en este caso hablamos de dos versiones, la 3.3 que tiene más capacidad de absorción, que llegará montada con los modelos S-Works y Expert, y la 3.2 que tiene menos capacidad de regulación, digamos, viene con el montaje Comp, ¿no? de esta Turbo Creo 2. Y bueno, comentaros que va a llegar al mercado español. De momento llegan tres montajes dentro de esta nueva Turbo Creo 2. El tope de gama sería el S-Works, lógicamente, el S-Works Creo 2, que viene con todos ellos transmisión monoplato, por cierto. Seguimos en este sentido, sigue fiel la marca en esta bicicleta con el monoplato. En esta S-Works va con una transmisión SRAM XX1 Eagle Transmission con un precio de 13.000 euros. Luego está la Specialized Turbo Creo 2 Expert, que va con un SRAM GX por 8.500 euros, y la Turbo Creo 2 versión Comp, que va con un SRAM X1 Eagle Transmission por 6.000 euros. Entonces, bueno, un paso adelante de nuevo de Specialized, que ha renovado pues una de la que eran sus bicicletas emblemáticas dentro de la línea de bikes ligeras para carretera de gravel, que yo creo que con esta renovación, aunque sigue siendo totalmente válida para carretera, lógicamente, pero yo la veo que ya se vuelca definitivamente en el gravel, y en el gravel más salvaje, podríamos decir, ¿no? Con esos pasos de rueda y con esas posibilidades de potencia y tal. Yo creo que la carretera está ahí, pero yo creo que mira más hacia el gravel que hacia el asfalto, ¿no? Totalmente. Es decir, yo creo que es una, entre comillas, una rendición. Es decir, cada vez está más claro que la carretera eléctrica es un mercado muy complicado, porque al final lo digo además desde la perspectiva triste, porque creo que es posible. O sea, la carretera eléctrica es más que posible, sobre todo si quieres ir a hacer puertos en montaña, si quieres tener otro entorno. Pero es verdad que las limitaciones de los sistemas PDL, que yo defiendo mantener la limitación a 25, etcétera, pues pone a la carretera, la pone un poco complicada. Y creo además que eso cada vez muchas marcas se dan cuenta, y la posición de Specialized también es inteligente, porque al final decir, bueno, yo voy a crear dos bicis en una, pero está claro que dentro de esas dos bicis en una, pues parece que tiene mucho más sentido la apuesta por el gravel. Lo del gravel, el comentario sobre el tema de la... Perdóname, pero con neumáticos de 47 milímetros, ya sin meternos en la opción de las 29 pulgadas. Neumáticos de 47 milímetros, y si no he entendido mal, 47 milímetros con guardabarros, ojito, que... Claro, pero bueno, también os digo, o sea, las opciones de muchas veces, de tanto en el caso de, por ejemplo, las ruedas de 29 como de los grandes anchos, muchas veces no tienen mucho que ver con, lo hemos hablado también, no tienen tanto que ver con dar versatilidad y hacer que la bicicleta se acerque al XC, sino en mejorar las capacidades de la bici para temas de bikepacking y para temas de viajes largos. En el caso del 29... Sí, por eso lo decía, por lo del enfoque, el mayor enfoque hacia el gravel. Bueno, matan dos pájaros de un tiro con ese tipo de anchos. El que tiene miedo de que la bicicleta no sea muy versátil, pues se siente más tranquilo, y el tipo que quiere carga, comodidad y tener la espalda tranquila, pues y un poco más de tracción,
pues también se siente más respaldado. Entonces, es una forma de matar dos pájaros de un tiro, aunque mi opinión, y es yo creo a lo mejor una opinión muy personal, es que los neumáticos anchos en gravel tienen más sentido cuando hablamos de carga que cuando hablamos de ancho, porque pensar que una bicicleta de gravel se convierte en una bicicleta de XT por ponerle ruedas más anchas me parece en general un poco simplista desde el punto de vista técnico. Hay muchas cuestiones mucho más interesantes, como es la geometría y demás, y cómo está diseñada la bici, que pone neumáticos anchos. Nosotros, ¿te acuerdas, Dani? Hicimos la comparación entre, por ejemplo, esto lo explico muchas veces, entre cuando precisamente Specialized nos dejó la Diverse, que podía montarse con ruedas de 700, con ruedas de 650B, acá Sí. 27,5, y las probamos. Y fue un descubrimiento usar la bicicleta con ruedas de 27,5 y con ruedas de 700, porque para mí fue esa gran realidad que yo intuía por lo que veía en foros y por lo que veía en gente de bikepacking. Y es que a mí ponerle a la Diverge ruedas de 27,5 y tirarme por un sendero no me cambia la vida, porque realmente hay un momento en el que, primero, las ruedas, y ahí aparece el matiz con las ruedas de 29, las ruedas de 27,5 tienen menos huella que las ruedas de 700. Con lo cual, eso de que tienen más tracción, bueno, habría que verlo. Para atacar obstáculos, una rueda de mayor circunferencia siempre es una ventaja. Siempre. En todos los mundos del universo mundial es una ventaja. O sea, salvo que a veces pongas un balón de rueda, que encima, como tengas muchísimo balón y no controles esa presión, lo que tienes es un muelle que a veces no es tampoco la mejor opción en una zona rota. Entonces, yo lo que me daba cuenta es que cuando intentaba forzar, en general las ruedas de 700 me iban mejor que las ruedas de 650. Ahora bien, el día que para mí fue un descubrimiento fue el día que me cogí una pista larguísima y llevaba mis ruedas de 750, mis ruedas de 27,5 con una presión media, y iba en un sofá. Aceleraba mejor, iba en un sofá. Evidentemente no tenía la velocidad punta que podía tener la inercia que tengo con unas ruedas de mayor diámetro, pero me sentía mucho más cómodo y mucho más, se me hacía todo más fácil. Es que además en ese momento las ruedas de 650B admitían más ancho de balón. Claro, la opción era 700 con un balón más estrecho o 650B con un balón más ancho. Claro, esto perdonadme, quiero aclarar, me sentía más cómodo y tal, imaginándome que estaba haciendo bikepacking. Si no vas sin bikepacking no tiene sentido. Yo me imaginaba, si yo tuviera ahora mismo una bolsa atrás, una bolsa adelante y tal, pues a mí esto me encaja. Si os fijáis, del tema 27,5 en ruedas de gravel, no. Ahora, ¿qué es lo que buscamos ahora? Que ahora buscamos lo ideal. Lo ideal es tener todo el diámetro que queremos y, claro, también tener las ventajas de tener un neumático con balón y ahí entran las ruedas de 29. Claro. Gravel con ruedas de 29, eso es, dentro de lo que es el gravel, viejete, bastante viejete. O sea, el tema de meterle las ruedas de 29. Y hay cuadros de acero y tal, pero que, insisto, que no buscan, en muchos casos, esas ruedas de 29 van a ir casi siempre acompañadas de un montón de bolsas colgadas alrededor. No hay que olvidar que cambiando las dimensiones, el diámetro de una 29 pulgadas, que es la medida que se ha usado en mountain bike, a una 700, que es en medida en sistema métrico, y que es en la medida que se ha utilizado tradicionalmente en carretera y luego en gravel, realmente el diámetro es muy, muy, muy parecido. Había quien al principio las confundía. La clave está que cuando hablamos de 29 pulgadas, hablamos de configuración más mountain bike con anchos muy anchos, valga la redundancia, pues como acabamos de ver, 2,2 pulgadas en este caso, mientras que cuando hablamos de 700 hablamos de anchos en milímetros, menos ancho. Bueno, estamos hablando ya de 47 milímetros, que ya empieza a parecerse a un 1.8. O sea que, por cierto... En esto, el último episodio ha sido ese podcast que grabamos un podcast sobre ello, que fue este amago, este experimento de medida 750D. Por aclarar para los que nos escuchen lo que comentábamos, ¿por qué 29? ¿Por qué tal? 29 es la medida efectivamente que más se ha usado tradicionalmente en mountain bike, 26, 27,5, 29. Por cierto, cuando salió el 27,5, en Specialized se empeñaban, me acuerdo perfectamente, decir que no es 27,5, que es 750. 650. 650, sí. Que no sé si antes he estado diciendo 750 antes en el podcast, no lo sé, pero perdonadme, porque es 650, el equivalente a 27,5. ¿Por qué a lo mejor me confundí con 750? Porque hace unas semanas salió el tema del 750, ¿no? Que era, lo que intentaba el 750 era precisamente combinar
conseguir llegar a esa rueda de 29, pero con el ancho y la capacidad de rodadura de las ruedas de 700. ¿Por qué? Y eso es lo que voy, ya que me lío. Lo quiero explicar muy rápido para que se entienda la discusión. Es un poco técnica, un poco estúpida a lo mejor, pero pues a ver, las ruedas de 29 hace referencia al diámetro total de la rueda. La medida francesa, que es 650B o 700, que es la rueda de carretera normal, hace referencia a la medida de la circunferencia de la rueda hasta el aro. Claro. Hasta el interior del aro. Se mide desde el eje hasta el interior del aro. Uno está en medida imperial, pulgadas, y otro está en sistema métrico decimal, milímetros. Claro, por eso en su momento Specialized decía que era impreciso hablar de ruedas de 27,5. Esa es la clave, porque de hecho estábamos hablando de ruedas a veces de 700, de 27,5 plus, pero tenían el mismo diámetro, o sea, la misma medida francesa, el 650. Entonces, realmente no era cierto, porque no había 27,5, había un poquito más. De eso sabe mucho Dino Surter. Claro, efectivamente. Que utilizaba 27,5, pero si sacabas el metro, realmente la Scott se iba prácticamente a las 29 gracias a aquellos tubulares que llevaba de medida de las gordas. Sí, lo que cierto está claro es que con esta Turbo Creo 2 Specialized, lo que decía, ¿no? Mira directamente ya hacia el gravel, ¿no? Tú recuerdas, Dani, que la primera versión creo que tú la llegaste a probar y en esa primera Turbo Creo sí que el catálogo como estaba más diferenciado, ¿no? Había más montajes enfocados a carretera, otros montajes enfocados más a las pistas. Correcto. En ese sentido ya mira más a las pistas. Teníamos, era Turbo Creo y Turbo Creo SL, porque el montaje de carretera era más ligero, y de hecho te puedo decir que en la presentación oficial, que fue que lo mencionaba antes, fui a Cham en Suiza, hicimos una ruta por los Alpes suizos 100% por carretera, o sea, estaba más enfocada a la carretera, no era tanto como el gravel, tenía mucha capacidad gravel, pero digamos que la apuesta principal era más carretera que gravel, y ahora estamos en más gravel o mucho más gravel que carretera. Yo tuve el placer de probar la Turbo Creo de gravel, que si no recuerdo mal, igual ahora me confundo, pero era Evo. Y yo lo dije en ese test, era la mejor gravel eléctrica que yo había probado hasta ese momento. Fue una bicicleta de estas cambiavidas. Luego ha habido más cambios, ha habido más modelos, pero a mí en cuanto a lo que era la sensación de pedaleo, la sensación, para mí fue un descubrimiento absoluto. Y ya tengo ganas de probar la nueva versión, a ver si cumple esos estándares. O sea que... Así que bueno, yo creo que... Por cierto, una cosita, antes de que acabemos con la Creo 2, señalar que el hecho de que toda la gama, desde el modelo S-Works hasta el modelo Comp, utilicen las fibras FACT 11R, es un detalle. No son las tope de gama, porque las tope de gama para una eléctrica, las 12R, yo todavía creo que Specialized no se ha atrevido a usarlas en este caso. Las 12R sí que las vemos, por ejemplo, en la Roubaix, en la versión S-Works, pero que en este caso que toda la gama lleve fibras FACT 11R es una buena cosa, y sobre todo es una buena cosa para aquellos, cuando hablamos de, por favor, fijaros en la gama media dentro de una colección de modelos y tal. Creo que pone muy en valor un modelo como el Comp, que tiene un PVP de 6.000 euros, que tiene transmisión SRAM X1 Eagle AXS, es decir, transmisión inalámbrica, etcétera, etcétera, y el mismo cuadro que el modelo tope de gama. No os quedéis solo en los 13.000 euros, sino fijaros en esta gama media, que en este caso creo que Specialized la ha ubicado muy bien. Bueno, yo también creo que no utilizan el 12R no porque el carbono pueda tener algún problema con las eléctricas, creo que es porque si no el precio... Claro, sí, a eso me refería. No, por Dios, no quería menospreciar la calidad del carbono, más allá de lo contrario. Estamos hablando del tope de gama. No sería eso, sería que podría ser un carbono demasiado, digamos, estructuralmente muy enfocado al rendimiento, y que a lo mejor en una e-bike podría tener condiciones menos adaptadas. Yo, vamos, no lo creo, igual, pero no lo creo. Simplemente yo creo que es una cuestión, si metes ahí un FAT 12, entonces eso ya explota el precio. Sí, la S-Works se te puede ir muy lejos de precio, sí. Sí. Bueno, pues nos queda la de Boat de Leaf. Sí, ya que estamos en el mundo gravel, pues comentaros que ha llegado otra segunda generación, en este caso de la Leaf de Boat,
que es la bicicleta de gravel de Leaf. Y llega con novedades también importantes, ¿no? A mí la que más destacaría de esta nueva Devote, y es una novedad además interesante porque se extiende a sus 3 gamas, digamos, o 3 familias, que es la Advanced Pro y la Advanced de carbono. Y luego hay una línea Devote a secas, que es con cuadro de aluminio. Bueno, pues una innovación que incorporan es el flip chip trasero en todos estos cuadros, pues que permite, como sabéis, modificar un poco la distancia entre ejes gracias a esa variación de distancia atrás con un margen de 10 milímetros, ¿no? de modificación. Y esto además permite, claro, que la parte de atrás, el paso de rueda, pues pueda modificarse, ¿no? En la configuración más corta, el paso de rueda máximo es de 45 y en la configuración, digamos, más larga de este flip chip podríamos montar hasta 53 milímetros de neumático, ¿no? Y esto es importante eso, que es tanto en los cuadros de carbono como en el cuadro de aluminio, ¿no? Otra de las novedades importantes de esta Devote nueva generación, pues es dentro de los cuadros de carbono, eso sí, el espacio de almacenaje incorporado en el tubo diagonal, una solución que ya habíamos visto en otras marcas, especialmente en bicis de gravel de carbono, que es algo ya que se ha convertido en casi un espacio, digamos, obligado, ¿no? Pues Leaf también lo incorpora en esta Devote para meter desde recambios, herramientas, hasta pues alguna pequeña pieza de comida o algún chubasquero ahí bien dobladito puede entrar, ¿no? Estos montajes de carbono vienen equipados también con la nueva potencia Contact Aerolite, que permite pues un guiado totalmente oculto de los cables de freno por debajo del manillar. El montaje de aluminio viene con la potencia normal, que ahí sí que veríamos los cables por fuera. Y también los montajes se complementan con manillares y con tijas con tecnología de Fuse que están destinados, bueno, pues a la absorción de vibraciones y a hacer la conducción pues un poquito más confortable, ¿no? Dentro de toda esta nueva gama de Devote, la mala noticia, digamos, entre comillas, o al menos a mí me lo parece, que de momento en España solo vamos a contar con 2 montajes, uno en fibra de carbono, el Advanced 2, que viene equipado con el nuevo GRX de 12 velocidades, por cierto, el nuevo GRX 12 velocidades mecánico, por 2.949 euros. Versión doble plato, además, por lo que veo. Sí, versión 2x12. Y por otro lado, la Devote 1 con cuero de aluminio, que en este caso viene con GRX de 10 velocidades por un precio de 1.849 euros, ¿no? Entonces, son montajes muy interesantes, pero que a mí me gustaría que en el futuro, a lo mejor, bueno, en este caso Leaf, ampliara un poquito más, porque creo que es una bici de gravel muy interesante y con un montaje y un rendimiento que promete bastante, y se me queda un poco corta la gama, ¿no? No sé si en el futuro iremos viendo o llegarán más modelos aquí a España y Portugal, pero sería interesante, ¿no? Porque es una bicicleta que además estéticamente les ha quedado muy chula, sobre todo si veis las fotos del montaje tope de gama, que de momento no veremos aquí, el Advanced Pro, es una auténtica delicia, ¿no? Bueno, aparte de eso, lo que hablábamos antes, ¿no? La opción del flip chip me parece muy inteligente, una bicicleta de gravel, algo que a lo mejor solo vemos en bicicletas de enduro, de trail o el mountain, pues integrar en una bicicleta, pues de repente tienes dos gravel, una más aventurera y otra más racing en una sola bici. Eso te iba a decir, ponle la versión corta, unos neumáticos de 45, incluso algo más fino, y tienes una bici súper manejable de atrás, muy, muy reactiva. Lo pones en el flip chip en la posición larga, 1 centímetro más de distancia entre ejes, 1 centímetro más de distancia de longitud de vainas, y encima aumentas el paso de rueda. Pues ready to bikepacking. Ready to bikepacking. Bueno, pues con el ready to race y ready to bikepacking. Ready to race, ready to bikepacking, ready to the weekend. Así que además nos estamos ya yendo por encima de la hora y intuyo que estamos empezando a aburrir. Así que por encima de la hora ya alguno ya está en siesta. Así que bueno, pues nada, seguimos, que nos queda un poco de viernes, a ver si terminamos, editamos el podcast y lo lanzamos hoy mismo. Y a todos los demás que tengáis buena semana. Ya sabéis, todas las noticias en mtvpro.es y mayonmag.com, vídeo en YouTube todas las semanas y podcast como mínimo el de la semana que viene. Hasta el próximo episodio. Buena semana a todos. Venga, hasta la próxima.